Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Bienvenida, Inés. Bien hallada, muchas gracias. Invasión de Ucrania. ¿Cómo ha reconfigurado la política energética esta guerra? Estábamos viendo todo el movimiento ESG, luego vimos también ese movimiento de Europa diciendo que en lo verde también tenía que entrar, por ejemplo, lo nuclear. ¿Cómo se está reconfigurando? Pues dentro de que estamos todos y seguimos todos absolutamente consternados por la situación y es muy difícil cada vez más coger esa sangre fría para hablar de otros temas que no sean de la crisis humanitaria, lo que nos ha demostrado esta situación ha sido pues probablemente todas las fisuras, ¿no?, que hay en la política energética europea. Nos las han plantado encima de la mesa de golpe y es importante tenerlas en cuenta porque al final traemos el 46% del carbón es ruso, el 45% del gas es ruso y cerca del 30% del petróleo es ruso. Entonces la dependencia nos ha hecho ser más vulnerables, demostrarnos esa vulnerabilidad y por lo tanto que la política energética se haya convertido en una prioridad europea y la seguridad energética se haya convertido también en una prioridad. Y ahora mismo están encima de la mesa todas las alternativas, desde ver cómo se intervienen los mercados para ver cómo podemos trabajar en intentando que los precios no sigan escalando, hasta ver cómo podemos a lo mejor seguir tirando del carbón un poco más. Es decir, que ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es, sabemos que la situación nos ha demostrado cuáles eran nuestros puntos flacos y están trabajando en ello para avanzar, pero lo que parece claro es que el ser una economía cero emisiones sigue como hoja de ruta y por ahí es por donde se van a orientar la remodelación de la política energética, ¿no? Era un punto fundamental también la descarbonización, pero parece que las materias primas también están afectando a esa creación de turbinas, sobre todo el momento anterior al poder poner en marcha todo ese negocio de descarbonización. ¿Qué supone esto además para las energías limpias? Pues efectivamente, para conseguir tener una economía cero emisiones tenemos que tener una tecnología que nos ayude a tener cero emisiones y eso requiere algunas materias primas y un coste energético, que los costes energéticos se están disparando, pues que el precio de algunas materias primas que son fundamentales también, por ejemplo el níquel, que es imprescindible para las baterías de los coches, está subiendo el precio una barbaridad. Y también tenemos que tener en cuenta que Rusia es el principal exportador mundial de níquel con cerca de un 6% y de aluminio con cerca de un 7%. Y el precio del aluminio, aparte del coste energético, es decir, aparte de que ya calentarnos y producir energía se haya desorbitado el precio, es que el aluminio en concreto lleva una subida del 20% en lo que llevamos del 22%, pero es que en el 2021 ya había subido un 50% el precio. Es decir, que es que se está encareciendo. ¿Cuál es la parte que nosotros vemos relativamente positiva? Que como también se están encareciendo mucho los combustibles fósiles, los contaminantes, al final se hacen más malos todavía, por así decirlo, por lo tanto hacen más buenos a las energías renovables, con lo que el coste, la competitividad no se está viendo deteriorada. Esto no hace que se desbanque el proyecto de energías renovables, sino todo lo contrario. La dependencia de determinadas materias desmonta por así decirlo, el plan que se tenía. Necesitamos tener más dependencia propia de nuestras energías renovables y por lo tanto la carrera de las energías renovables nosotros creemos que va a verse todavía más impulsada. ¿Sigue habiendo oportunidades en este contexto de inversión en transición energética? Pues es que la transición energética es una carrera a muy largo plazo, 30 años por delante hasta que empecemos a ver que de verdad esto tiene sus frutos. Y lo que dentro de esta megatendencia y dentro de todas estas décadas vamos a ver una transformación en muchísimos sectores, no solamente eliminando o subiendo el coste de los combustibles fósiles. Nosotros creemos que, como te digo, no solamente lo ha impulsado, sino que lo veremos acelerándose. Nos parece muy importante tener en cuenta que la independencia energética se ha demostrado que hasta por un tema geopolítico es fundamental, porque una economía que depende de terceros para poder mantener su ritmo de crecimiento tiene un punto débil clarísimo y muy frágil, es muy vulnerable. Por lo tanto, incluso por un tema geopolítico es importantísimo que toda la revolución y toda la transición energética se acelere, por lo tanto que vaya más rápido para no depender de países terceros, como es el caso ahora mismo que tenemos. Por lo tanto, nosotros creemos que va a seguir existiendo esa oportunidad a muy largo plazo, pero sobre todo vamos a ver que
de verdad ahora ese compromiso gubernamental que vimos en los pactos que se han firmado, van a meterle mucha más carne al asador para decir, oye, es que no nos puede volver a pillar el tema así. Estamos viendo también a los alimentos, a ese abastecimiento de alimentos. ¿Habría que ver de qué manera alimentos y agua puedan ser sostenibles en el medio plazo? Es que estamos hablando mucho de que Rusia nos provee de, pues eso, de gas, de carbón, de petróleo, etcétera, pero no nos tenemos que olvidar que entre Rusia y Ucrania exportan el 30% del trigo que se consume a nivel mundial. El 30%, por lo tanto, y además su principal mercado son los países emergentes. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes riesgos que nosotros estamos viendo ahora mismo? Que a la medida que los países desarrollados intervengan los mercados del trigo, de los cereales, etcétera, para poder subsistir y sacarlos adelante, va a ampliarse la disparidad entre emergentes y desarrollados y la posibilidad de acceder a determinados alimentos. Es que ya estamos hablando de alimentos, es decir, algo absolutamente básico y fundamental, que es el primero de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental trabajar de la misma manera que se está trabajando con lo de tener una economía cero emisiones, con tener la posibilidad de tener un sistema agrícola y de agua sostenible y accesible a todo el mundo. Y para eso hay que trabajar en tres aspectos fundamentales: la eficiencia agrícola, es decir, conseguir que la tecnología nos ayude, cambios en nuestra dieta, para que no dependamos en determinadas regiones de algunos alimentos en concreto, y también tenemos que conseguir que sea accesible a todo el mundo, que de verdad consigamos que esto no se convierta en una separación aún mayor entre las poblaciones que están intentando desarrollarse y las que ya están desarrolladas. Inés del Molino, directora de cuentas de Raders, gracias por traernos ese detalle. Vamos a ver, buen día y buen negocio. Muchísimas gracias.